Un saludo muy especial para todos mis queridos hermanos. En esta ocasión les saludo, esperando se encuentren todos bien. Hoy me voy a dedicar a responder algunas preguntas, algunas inquietudes que algunos de nuestros internautas, seguidores y feligreses de vez en cuando realizan. Y es con respecto a mi persona, al ministerio que estoy desempeñando, que estoy llevando a cabo, de la mano de Dios y de la Congregación Sacerdotal Internacional como católico independiente. Me preguntan por mi persona, por mi formación. Diácono Jonathan Núñez, de la Congregación Sacerdotal Internacional, mejor conocido en el pueblo y en los lugares a donde llego como el Padre Jonathan. Soy teólogo actualmente en formación permanente. Soy filósofo, diplomado en bioética, diplomado en comunicación social, producción de radio, diplomado en filosofía, especialista además en demonología, angiología y fenómenos paranormales. Soy especialista también en exorcismo y en ciencias pedagógicas. Actualmente presido la misión Armada de María, Madre de las Almas Consagradas de Santa Marta Magdalena, por lo que soy el representante de la Congregación Sacerdotal Internacional en Santa Marta, en Colombia, y soy párroco de la Espada de San Miguel Arcángel de Soplador en la zona bananera, acá en Santa Marta. Mi formación transcurre precisamente en el Seminario Arquidiocesano de Caracas, Santa Rosa de Lima, en Venezuela, una parte, y otra en el Seminario Nuestra Señora del Pilar, en Barinitas, Estado Barinas, Venezuela, por parte de la Iglesia Romana. Estuve becado por el Opus Dei en la Universidad Monte Ávila, donde me especialicé en ciencias pedagógicas, realicé varios diplomados en filosofía, en bioética y en comunicación, como pudieron escuchar. Fui misionero por parte del Papa Francisco en la diócesis de Santa Marta durante el año 2017, y finalizada esta misión, luego de un proceso de discernimiento, realicé una transición a la Congregación Sacerdotal Internacional con su excelencia Monseñor Andrés Tirado Pérez, arzobispo patriarca de la congregación, que me ordenó en junio pasado de 2018, me ordenó de diácono, y en el 2 de diciembre me ordena finalmente presbítero, sacerdote, para gloria del Señor, este mismo año en la ciudad de Cali. Él es quien me nombra párroco de Soplador, de la Espada de San Miguel Arcángel de Soplador, acá en la zona bananera, además de representante de la Congregación Sacerdotal Internacional en Santa Marta. Quedando este asunto claro, nos queda dilucidar cuáles son los servicios que como diácono les puedo ofrecer. Todo diácono puede oficiar bautizos, puede, y con todo el respaldo de la Congregación Sacerdotal Internacional, debida y legalmente registrados, y esto quiero aclarar. Puede administrar el sacramento de la comunión, la Eucaristía, porque tengo el Santísimo, las hostias consagradas en el sagrario, la unción de los enfermos, realizar matrimonios, tenemos algunos programados para diciembre, Dios mediante, realizar celebraciones especiales de difunto, muy frecuentes en nuestros pueblos, de acción de gracias, además de sanación, de liberación, bendecir casas, bendecir objetos de devoción, asesoría espiritual y asesoría psicológica por la formación que tengo. No necesito de aprobación o reconocimiento de ningún párroco o de ninguna diócesis romana, porque dependo únicamente de Monseñor Andrés Tirado Pérez, el arzobispo y patriarca y fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional. ¿Cuál es mi papel en Soplador específicamente, en el lugar donde me encuentro?
Aquí soy el representante, como les he dicho, de la Congregación Sacerdotal Internacional, como lo soy en toda Santa Marta y a nivel del Magdalena. Legítimamente ordenado por Monseñor Andrés Tirado Pérez, arzobispo patriarca, presidente de la Iglesia Católica Independiente, de la Congregación Sacerdotal Internacional. Y soy el párroco de acá de Soplador por parte de la Congregación Sacerdotal Internacional. Desde hace un año estamos realizando un trabajo por la renovación espiritual de nuestro pueblo, un trabajo de evangelización permanente, visitando a los enfermos, realizando el ministerio de sanación, de liberación, de exorcismo, catequesis de formación permanente para los jóvenes. Cuando estuvimos a cargo de la capilla Nuestra Señora de Guadalupe, realizamos un trabajo de restauración. En un 60% pudimos restaurar esa capilla. Actualmente no estoy al frente de eso porque esa capilla la tiene la Iglesia Romana, pero sigo estando al frente de la misión evangelizadora en este pueblo. Y tenemos un proyecto para la construcción de una nueva iglesia, un templo hermoso que estará dedicado al patrocinio de la espada de San Miguel Arcángel acá en Soplador. Estamos reuniendo fondos para eso y ya hemos visto el terreno donde posiblemente se va a construir la iglesia, que tenemos que comprarlo. Aquí atiendo de manera exclusiva, pero no es el único lugar que atiendo. O sea, la misión abarca otros corregimientos cuando solicitan mi presencia. Y bueno, el proyecto de la construcción del templo pues avanza en la medida en que los recursos nos llegan. ¿Cuál es la diferencia entre un diácono y un sacerdote? El sacerdocio, mis queridos hermanos, tiene 3 grados. El diaconado es el primer grado del sacerdocio. Los diáconos ya son ministro ordenado, están dentro del orden sacerdotal, pueden casar, pueden bendecir, oficiar ceremonias especiales sin consagrar el pan y el vino, no pueden confesar todavía, pueden administrar la comunión porque deben conservar con celo especial, luego de haber sido previamente consagrado el Santísimo, el pan y el vino consagrados, y pueden bautizar. Yo soy diácono transitorio al sacerdocio, porque hay 2 maneras de ser diácono. Están los diáconos permanentes y están los diáconos transitorios al sacerdocio. Está el presbiterado, que es el segundo grado del sacramento del orden, el segundo grado del sacerdocio, que ya es un sacerdote pues con todos los poderes, ¿no? Con toda la potestad completa. Yo seré ordenado sacerdote, Dios mediante, el 2 de diciembre de 2018 en la ciudad de Cali por su excelencia Monseñor Andrés Tirado Pérez. Y el tercer grado, que es la plenitud del sacramento del orden, es el episcopado. Entonces, diaconado, presbiterado y episcopado. El episcopado ya son los obispos. Los obispos son sucesores de los apóstoles y ellos gobiernan la iglesia en nombre de Cristo. Romanos o no, pueden administrar el sacramento de la confirmación, pueden ordenar a otros diáconos, a otros sacerdotes, pueden ordenar también a otros obispos. ¿Qué diferencia hay entre un sacerdote romano y un sacerdote no romano o independiente? Y esto es importante. Primero hay que dejar claro que el sacerdocio, mis queridos hermanos, el sacerdocio ministerial, cuando viene de una legítima sucesión apostólica, es uno solo. Y es el mismo sacerdocio de Jesucristo, sea romano o sea no romano o sea independiente. El sacerdocio viene de Cristo. Cuando instituye la Eucaristía en torno a sus 12 apóstoles, el sacerdocio del Nuevo Testamento, Jesucristo lo instituye en la cena de Pascua, cuando instituye la Eucaristía. La Iglesia Católica por eso es una sola y es un árbol que tiene diferentes ramas. La rama principal, la más conocida
por tradición es la occidental romana, que depende directamente del Papa. Se llama romana porque su sede principal está en Roma, donde están los restos del apóstol San Pedro, cuyo sucesor es el Papa Francisco. Los sacerdotes romanos dependen del Papa Francisco, del que esté de turno, y dependen de la diócesis, sobre todo, que los rige. Los sacerdotes no romanos o independientes, cuando están amparados en una legítima sucesión apostólica, dependen de un arzobispo patriarca, que viene también, sucesión apostólica significa que viene directamente también de los apóstoles. Celebran los mismos sacramentos, ofrecen los mismos servicios que cualquier otro sacerdote. Se imparte la misma doctrina, la doctrina católica, por lo que tienen la misma validez, ya que la verdad es una sola. Esto únicamente varía en cuanto a la organización institucional, en la dependencia del superior, y existe pues una mayor apertura, flexibilidad, disponibilidad, dependiendo pues de la situación particular. Los sacerdotes romanos se rigen por la diócesis gobernada por el obispo diocesano. Los sacerdotes pertenecientes a la Congregación Sacerdotal Internacional dependen igualmente de su arzobispo, que está en Bogotá, en nuestro caso, y que rige a nivel nacional e internacional. Entonces, esto es importante tenerlo claro en cuanto al tema de las diferencias. Estamos, los sacerdotes no romanos, contra los sacerdotes romanos, o estamos en contra del Papa Francisco. No, absolutamente no. Y quien diga lo contrario está mintiendo. El Papa Francisco reconoce la validez del sacerdocio y del episcopado, además de los sacerdotes y obispos que no dependen de él, porque la iglesia es mucho más grande que Roma. Si ustedes investigan en internet, van a encontrar que está la iglesia católica, están los ortodoxos, están las diferentes ramas de la iglesia, está la iglesia anglicana, está la iglesia grecomelquita. Hay muchas realidades del catolicismo a nivel mundial y a nivel universal, porque la iglesia es mucho más grande. Hay diversas razones en la historia que han producido divisiones internas, y aún hoy existen estas situaciones, y poco a poco se van superando y se van solventando y hallando soluciones a mediano o a largo plazo, siempre en pro de las necesidades pastorales y del bien espiritual de nuestros pueblos. Lo que se mira es la necesidad del pueblo de Dios, que necesita ser atendido, y se observa que la doctrina que se imparte sea católica. Todo lo demás tiene que ver con el desempeño del sacerdote, de su celo apostólico, de su cercanía con el pueblo, de su flexibilidad en algunas cosas y de su firmeza en otras. Depende que la misión produzca frutos y que el pueblo le siga como pastor de ese rebaño. ¿Estamos contra los sacerdotes romanos, o estoy yo personalmente contra algún sacerdote de la iglesia romana o de la diócesis? No, solo son jurisdicciones diferentes. No tenemos por qué ser contrarios o chocar entre nosotros, ni debe existir un ataque entre ambas jurisdicciones, porque se predica al mismo Cristo y la misma doctrina católica apostólica. En el caso de esta zona bananera donde yo me encuentro, la sede parroquial romana, que está en Guacamayal, sigue atendiendo los corregimientos y comunidades que normalmente atiende. Sin embargo, el párroco de Soplador, que soy yo, por parte de la Congregación Sacerdotal Internacional y como representante en Santa Marta y en Magdalena de la congregación, no necesito de la autorización de ningún otro párroco romano, sino únicamente de la solicitud de la gente, que es la que requiere mis servicios. En Soplador no me dedico de manera exclusiva, permanente, por el respaldo y la decisión que esta misma comunidad ha tenido para con este servidor, y además por decreto de nuestro arzobispo
Monseñor Andrés Tirado Pérez, quien hace poco incluso ha enviado al reverendo padre Juanito para también supervisar nuestra misión. Soy el legítimo párroco de Soplador, no estoy usurpando funciones de nadie más. Quien quiera insistir en divisiones, en problemas, está obedeciendo netamente a problemas originados en base a un interés económico, porque pues a veces se ve esto más como un negocio que como otra cosa. Y una diferencia pues entre otros sacerdotes y yo, si se puede decir, es que me interesa más tener fieles, feligreses, que clientes. En cuanto al tema de los bautizos, mis queridos hermanos, los bautizos que realizamos en Soplador quedan registrados en Soplador, en el libro de bautizos elaborado y archivado exclusivamente para Soplador. Yo acostumbro a entregar después del bautismo inmediatamente el acta de bautizo. Por eso los requisitos para los bautizos se piden con muchísima antelación: el registro civil, la fotocopia de la cédula de identidad de los padres y de los padrinos y el dinero de la ofrenda, porque se realiza con tiempo la papeleta y el acta para entregarla el mismo día del bautismo. De todas maneras, cuando alguien necesita la constancia, también la puede pedir. Sin embargo, una persona que está haciendo proceso conmigo, por ejemplo para la primera comunión o la confirmación, y son personas que conozco y que yo bauticé acá, pues no necesito que me entregue, que pedirme constancia a mí mismo para certificar, no hace falta. El archivo de los bautizos hechos en Soplador queda en Soplador. ¿A quién se lo pido? Me lo piden a mí. Eso lo pueden pedir también a mi secretaria, que es la acólita Chermi Herrero. También me pueden contactar directamente. Cada archivo de esos bautizos también es enviado a la sede de nuestro arzobispo, Monseñor Andrés Tirado Pérez, en Bogotá. ¿Qué se debería saber además en cuanto al tema del bautizo para que no haya confusiones? La comprensión del bautismo, mis queridos hermanos, es clave en el tema del diálogo ecuménico, porque la Iglesia Católica no es solamente la Iglesia romana, y repito, ¿no? Que es la que está bajo la potestad del apóstol Pedro, que es el Papa, el sucesor, sino que la Iglesia Católica, somos una extensión de 24 iglesias. 23 de ellas no están gobernadas por Roma, pero son auténticos católicos en verdad. Nadie puede decir que el bautismo de ellos es un bautismo nulo o inválido. Y nadie puede decir tampoco que el bautismo de las otras denominaciones, iglesias y comunidades cristianas es inválido. El bautismo es un sacramento que ha sido instituido por Cristo, por el cual la persona renace espiritualmente mediante la ablución con agua y la invocación de las tres divinas personas, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y este sacramento está en la base del movimiento ecuménico, ya que por él es que nos hacemos cristianos, hijos de Dios, discípulos y hermanos de Jesucristo y miembros de la Santa Iglesia Católica. Para que un bautismo sea válido, basta que se haga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, respetando la fórmula establecida: que la persona crea en Dios, que Dios es uno y trino, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aceptar a Jesucristo como segunda persona de la Santísima Trinidad y como Dios y hombre verdadero que murió y resucitó por nuestra salvación, tal como aparece expresado en la Biblia y como lo resume el compendio de nuestra fe y de las verdades expresadas en el credo. Confesar que Jesucristo es el mediador entre Dios y las personas y que es el Señor glorificado. Confesar al Espíritu Santo como consubstancial al Padre y al Hijo y que está presente por su acción en la comunidad cristiana. Aceptar que la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, es la revelación de Dios
a su pueblo y que no existe otro libro que sea igual o superior a la Biblia. Aceptar y practicar el bautismo cristiano como un sacramento de iniciación cristiana y medio de incorporación a la Iglesia de Cristo. Conmemorar además la última cena, que es la Eucaristía, y creer, proclamar la fe en la resurrección de los muertos, además de un testimonio de vida en el Evangelio de Jesús. Nosotros, como Congregación Sacerdotal Internacional, somos una iglesia de tradición católica, constituidos legalmente ante el Estado colombiano y con sacramentos válidos por legítima sucesión apostólica. Dice el Papa emérito Benedicto XVI con respecto a las iglesias católicas no romanas, que son verdaderas iglesias particulares donde opera el Espíritu Santo, mientras haya válida sucesión apostólica y consagración de la Eucaristía. De manera, mis queridos hermanos, que esto ha servido un poco para ilustrarles, para resolver o responder a algunas de sus inquietudes. Son libres de compartir el video y de reproducirlo las veces que sea necesario. Pueden hacer sus preguntas por este medio. En cualquier momento, en la primera oportunidad, continuaré respondiéndoles. Que el Señor me les bendiga y me les guarde.